Así es, ando aquí en la Ciudad de México, ya son las 9 de la noche aquí. Y bueno, pues muy contenta de estar con ustedes en este foro, dando un poquito de aportación en la parte de nutrición para todas las preguntas y aclaraciones que tengan nuestros pacientes. Te agradezco muchísimo el espacio. Pues gracias, doctora Canche. Y este fue una gran noche con 7 médicos expertos y especialistas. Este, pues, es muy importante. Es el último tema de esta noche, calidad de vida, estilo de vida. ¿Qué podemos comer para sentir mejor? Y yo sé que va a hacer muchas preguntas, pero ¿qué son las preguntas más comunes de sus pacientes? Ok, la primera es, y estuve viendo en el foro cuando otros colegas estuvieron platicando, algunos alimentos que a veces mitificamos que no podemos consumir durante pues el hipotiroidismo secundario a la cirugía por cáncer de tiroides. Uno de estos es saber que siempre la levotiroxina se tiene que consumir en ayunas, con agua de manera preferente y tratar de pues pasar una hora para ingerir cualquier otro alimento. Hay algunos alimentos que están bien estudiados, como son la cafeína, productos con soya y algunos cítricos como frutos, como es la toronja, el pomelo, la piña o la naranja. Todos estos tienen que consumirse por lo menos de 2 a 3 horas después de haber ingerido pues la levotiroxina. Es decir, si alguien se toma su levotiroxina a las 6 de la mañana, puede echarse su cafecito prácticamente como hasta las 8 o 9, pero a las 7 puede tomar un desayuno ligero. También es importante dentro del el reemplazo hormonal para el paciente, pues que mucho del porcentaje del medicamento a veces se llega a absorber pues casi el 70-75% de la dosis total que su endocrinólogo les recomienda. Y en ese sentido, pues el hecho de que esté más tiempo a través del estómago y en todas las partes del intestino va a hacer que la absorción mejore mucho. Hace ratito mencionaba con el doctor Torres esta pregunta interesante de que hay muchos pacientes que tienen dosis muy altas de levotiroxina y pues que tienen síntomas todavía de hipotiroidismo. En ocasiones casi siempre pues le echamos la culpa un poco a la dosis de la hormona, pero lo primero que tenemos que tomar en cuenta es saber si no estamos mezclando la toma del medicamento pues con algún alimento que interfiera, como los que acabo de mencionar, que no estemos tomando la hormona con agua simple, que es lo idóneo. La otra cuestión, muchos de estos pacientes toman muchos fármacos, inclusive reemplazo de calcio por el tema de la cirugía, y en este sentido, pues hasta el calcio tiene que ser ingerido preferentemente 3 a 4 horas después de la ingesta de la levotiroxina. Entonces, todos aquellos pacientes que tengan vitaminas, medicamentos que pues a lo mejor no sepan si interfieren o no con la actividad de la tiroides, es importante que traten de tomarlos 3 horas después de la toma de levotiroxina para evitar que puedan llegar a tener alteración al momento de la absorción. De la misma forma, como el doctor Torres lo dijo, pues en ocasiones pues hay que visitar algún médico dermatólogo, pero también algunas deficiencias vitamínicas, como lo hemos explicado en otros foros, pueden ser los causales de que haya esta caída de cabello. Ahorita que hemos estado encerrados con el coronavirus, pues sabemos que mucho de la vitamina D, por ejemplo, pues no se metaboliza porque estamos encerrados y no tomamos sol. El déficit de vitamina D puede ser un factor para pues que se caiga el pelo, para que tengamos un poco más de depresión y algunos síntomas de alteración del estado de ánimo y que no tienen que ver nada con nuestro problema tiroidal en general. Además, la levotiroxina propia puede llegar a afectar la absorción de algunas moléculas del complejo B y pues entonces tenemos que también ver la asesoría con nuestro endocrino o médico nutriólogo pues para poder suplementar este tipo de vitaminas que pueden ser una causa de caída de cabello. Una pregunta de Natalie. Ok, prohibido consumir rábano, col, brócoli y pimiento. Ok, hay algunos alimentos como estos que se mencionan, que algunos en crudo poseen de ciertas sustancias que pueden llegar a interferir con la absorción de yodo y de levotiroxina. En particular, no es que tengamos que consumirlos de manera prohibitiva por completo, pero sí consumir cantidades muy pequeñas o inclusive llegar a un ajuste
dietético con nuestro nutriólogo. Y, por ejemplo, el brócoli sí podemos llegar a consumirlo, pero únicamente muy bien cocido y en poca cantidad y muy poco frecuente. Pero es porque hay sustancias que intervienen pues con la absorción de la levotiroxina. Por eso es que es la recomendación de no consumirlos mucho en la dieta. También hay las semillas como cacahuates, nueces o almendras. En poca cantidad son una buena fuente de grasas insaturadas, pero si las comemos en exceso, pues obviamente también pueden llegar a interferir por un tipo de sustancia para la absorción de la levotiroxina, inclusive la absorción y el metabolismo del yodo. Irma tiene una pregunta. Hola Irma, buenas noches. Dice, ¿alguna complicación la levotiroxina con la insuficiencia venosa o varices? Eh, son dos enfermedades completamente distintas. El reemplazo de la hormona levotiroxina es una de las enfermedades hasta cierto punto endocrinológicas pues muy nobles, puesto que con la dosis adecuada llevada con tu médico no vas a tener mayor problema de los síntomas. Lo que sí es que pues cuando tenemos un hipotiroidismo no controlado, esto puede llegar a hacer que acumulemos líquido o mucopolisacáridos en las piernas, que es este líquido o este hinchazón o edema. Y si tú tienes un problema de enfermedad venosa, pues esto se va a exacerbar. Pero no tiene nada que ver con la cuestión de la insuficiencia venosa periférica. Son dos alteraciones o enfermedades completamente aisladas y el hecho de cuidar bien tu tiroides y tomar tu levotiroxina como tu médico le indica, pues va a mejorar los síntomas de la insuficiencia venosa. Shirley tiene una pregunta. Hay algunas cosas que ocurren acá. Ok. Hola Shirley. Bueno, aquí me comentas que eres hipotiroidea y debido a tu radioterapia por un hipertiroidismo anterior, pues actualmente tomas levotiroxina de 100 y pues no te da tanto apetito, tienes un poco de náuseas y bueno, creo que quieres ser mamá. Esa es como la pregunta para ver cómo puedes abrir el apetito. Hay que recordar que en ocasiones los tratamientos invasivos como son la radioterapia o la quimioterapia, pues son procedimientos que de una manera técnica pues acaban con todas aquellas células de recambio rápido, es decir, no solo acaban con las células tumorales, sino que a veces no son selectivas para inclusive la mucosa de nuestra lengua o para la flora gastrointestinal o el cepillo intestinal. Entonces, cuando tenemos muchas dosis de este tipo de radioterapias o quimioterapias por cualquier cáncer en general, puede haber un aplanamiento de las microvellosidades y eso puede ser una causa inclusive que tengamos como una colitis o colon irritable y que no absorbamos bien algunas vitaminas. Esto además, pues a nivel de las papilas gustativas, pues va a disminuir pues la percepción de sabores y puede llegar a alterar un poquito el sentido del gusto. Entonces, en tu caso, mi recomendación, sobre todo porque quieres ser mamá, pues sería acudir con un profesional para que organice qué es lo que está pasando pues a través de tu biota intestinal, vigilar si hay que darte probióticos, qué tipo de probióticos, que ya hoy en día sabemos que reemplazan muy bien pues nuestra flora intestinal y sobre todo vigilar una sustancia que llegamos a utilizar en nutrición clínica que se llama glutamina, que lo que hace es volver a mejorar esta flora gastrointestinal y obviamente absorber mejor los nutrientes y aprovechar pues mucho mejor pues también el incremento del apetito. Si tienes una buena nutrición, suplementación y todas estas características que acabo de decirte, probablemente el apetito mejore y estés en óptimas condiciones para lograr tu embarazo. Y una pregunta para Yulmara. Ok, Yulmara, ¿qué alimentos contienen yodo y que pueda consumir? Pues tenemos algo muy, muy curioso aquí porque, digo, desconozco en varios países de Latinoamérica, pero hoy en día con esta nueva moda de utilizar las sales, pues que del Himalaya, la rosa, que si la que viene de las rocas altas de Canadá o cosas por el estilo, en ocasiones llegamos, la principal fuente de yodo que teníamos, pues era la sal yodada, ¿no? Fue una de las características porque antes inclusive la enfermedad por bocio o hipotiroidismo tenía que ver por una deficiencia de yodo. Hoy en día hay alimentos como los que han mencionado, por ejemplo, el rábano es muy alto en yodo, algunas verduras que se dan a través de la tierra, como en este caso las acelgas o las espinacas, inclusive la propia soya o algunos condimentos que utilizamos para las comidas japonesas son alimentos muy altos en yodo.
Hay que recordar que tampoco es consumir altas cantidades de yodo y bajas cantidades de yodo. Es decir, la cantidad de yodo que cada individuo debe consumir debe ser exacta, precisamente para que podamos utilizarla de manera óptima y nuestra tiroides pues funcione de manera regular. Entonces, no está bien consumir exceso de yodo ni deficiencia de yodo. Siempre tiene que haber un equilibrio para mantener una tiroides saludable con o sin alteraciones de cáncer o hipotiroidismo. Lucy tiene una pregunta. Ok, Lucy, buenas noches también. Nos pregunta que tiene problemas de sueño y depresión y durante cuánto tiempo se puede llegar a tener después de la operación. Está con 100 de levotiroxina y su cuerpo se puso oscuro en una parte, eso es normal. La realidad, aquí habría que checar algunas cosas, Lucy. El oscurecimiento de la piel en algunas zonas características, como lo son el cuello, los codos o los pliegues, a veces puede estar relacionado más con resistencia a la insulina, que es una alteración de la glucosa y que de una u otra forma puede estar asociado o no al hipotiroidismo. Es decir, si tú acabas de sufrir un procedimiento quirúrgico, estás siendo reemplazada con levotiroxina, esto pudo haber hecho que ganaras un poquito de peso y quizá la alteración de la glucosa o este oscurecimiento de la piel tenga que ver con otro trastorno endocrinológico que no tiene que ver con tu tiroides. Ahora, pues el tiempo en el que reemplacen de manera óptima la dosis de levotiroxina a través de tus exámenes de TSH y hormonas circulantes, pues va a hacer que tu tiroides esté estable, pero esta cuestión en el estado de ánimo puede tener muchísimos factores, ¿no? Desde el tipo de dieta que consumes, falta de alimentos con adecuado contenido, pues, pues de cosas que promuevan la secreción de serotonina, que no estés comiendo suficientes sustancias con una cosa que se llama triptófano y que a veces la encontramos en algunos tipos de carne o alimentos y que son promotores de otra sustancia llamada serotonina que tiene que ver con la felicidad. Entonces, hay que checar si efectivamente, si tu tiroides ya está bien controlada con esta dosis y estás teniendo pues este oscurecimiento de la piel en estas zonas donde te comento, hay que vigilar con tu médico si no tienes un problema agregado que no tenga que ver con el problema del hipotiroidismo. Doctora Canche, una pausa. Hay más preguntas y seguimos adelante con la pregunta de Mary, pero antes de eso, una pausa. Usted, una doctora, profesora, hace mucho deporte, come bien. ¿Qué funciona? Para la gente que está acá hoy, ¿qué es el truco? ¿Qué funciona? De dieta, de ejercicio, de Yo, todo. de todo. Calidad de Ok. vida. Hoy en día yo creo que le echamos la culpa, cuando tenemos un problema tiroideo, a veces pues le echamos un poco la culpa a todo lo que ocurre a través de nuestra tiroides y dejamos de tener en cuenta muchos ámbitos de nuestra vida, entre ellos el estilo de vida. No solo es la cuestión de comer saludable o sano o decir, bueno, es que voy a estar en restricción siempre. Yo de vez en cuando me doy mis gustitos, me como un chocolate, una garnacha, una gordita acá en México, pero todo el tiempo trato de comer balanceado, frutas, vegetales, es decir, me doy mis gustos, pero mi estilo de vida es tratar de comer para la salud de mi cuerpo. A la otra cuestión, la actividad física no solo tiene pues una implicación en generar endorfinas, es decir, la actividad física tiene un reforzamiento también mental, Philip, ¿no? O sea, ya sea el deporte que tú hagas, si practicas alpinismo, corres, haces elíptica, zumba, cualquier ejercicio en general va a activar otras sustancias a nivel cerebral que te van a dar un poquito más de punch para que puedas llevar un estilo de vida mucho mejor y obviamente tu sistema circulatorio y cardiovascular funcione más. Además, que el ejercicio hace que se expresen más a nivel de periférico los receptores para las hormonas tiroideas. Todas aquellas personas que han tenido problemas de enfermedad tiroidea por la índole que sea, es bueno que realicen una actividad física porque no solo va a mejorar el tratamiento, sino su calidad de vida y el hecho de que el cuerpo va a reaccionar mucho mejor. Además, pues toda esta parte pues mental que ya sabemos, ¿no? El hecho de tener el equilibrio de estar un poco pues motivadas con algún objetivo, a pesar de que tengamos alguna enfermedad,
pues crónica que tenemos que estar vigilando. Yo sé que es difícil el tema de los rastreos con yodo, las visitas periódicas al médico, ¿no? Siempre mantener como un objetivo distinto que no tenga que ver con mi enfermedad para que yo pueda enfocar mi energía en un proyecto diferente y poder estar todo el tiempo en mejores condiciones, pues no solo para mí, para mi familia y pues para la gente que está en mi entorno. Gracias. Una pregunta de Mary. Hola, Mary, buenas noches. Dice, cuando realizo ejercicio físico intenso, me hormiguean mis pies, las manos, ¿qué alimentos debo consumir o solamente debería tomar más dosis de calcio? Eh, Mary, esto es algo que le pasa muy frecuentemente a la gente, inclusive la que no tiene enfermedad tiroidea, y tú acabas de mencionar algo muy importante, la mayoría cree que es el potasio, la mayoría cree de la gente que desconoce, cree que el déficit de potasio que lo encontramos en el plátano o en el jugo de jitomate, pues es lo que hace que tengamos calambres. Hay que recordar que el calcio es el principal factor que puede hacer que nos den calambres más que el potasio. Entonces, en este caso, si cada vez que haces ejercicio intenso, ¿no? Estás teniendo mucho más, pues, calambres, valdría la pena ajustar la dosis junto con tu médico, sobre todo para ver cómo están tus niveles de hormonas por el tema de tu paratiroides, esa es una. Y la segunda, ver cómo está tu plan de alimentación enfocado al ejercicio. A lo mejor te estás hidratando mal, a lo mejor no tomas suficiente cantidad de líquidos, a lo mejor el ejercicio que estás haciendo no es adecuado en este momento para ti por la intensidad. Entonces, yo creo que el plan de alimentación y entrenamiento tienen que ir muy personalizado. No se trata de que todos nos volvamos Sport Billy, ¿no? Pero la iniciativa que tengas de hacer ejercicio es buena, solamente creo que hay que adecuar todos estos factores para que no tengas estos síntomas y veas los mejores resultados. Una pregunta más, yo pienso, hay tiempo para una pregunta más, doctora, Ok. de Cruzcaya. Ok. Hola, Cruzcaya, buenas noches. ¿Cómo saber diferenciar si soy hipotiroidea o hipertiroidea? Ok. El hipo, que habla de un nivel bajo de actividad de las hormonas, les pongo el ejemplo, es como si todo en el cuerpo estuviera flojo, ¿no? Tengo sueño, me canso, no voy al baño seguido, tengo retención de líquido, no bajo de peso, me siento cansada, mi rendimiento no es el suficiente, se me olvidan las cosas, tengo enfermedad por reflujo, me siento distendida y llena todo el tiempo, deprimida, con falta de líbido, falta de actividad, ¿no? Puede llegar a caerse el cabello, en algunos pacientes pueden llegar a tener la lengua con un aumento o un edema, a algunos pacientes se les puede caer muchísimo la ceja y el cabello también o hay adelgazamiento del mismo. Por el contrario, el hipertiroidismo, que es el aumento de las hormonas, es como si fueras, le decimos aquí en México, como si fueras el ratón vaquero, tienes pila para rato, bajas muy rápido de peso, todo el tiempo puedes llegar a tener taquicardias, no puedes dormir, estás muy activo, hiperactivo, tienes más como esta parte de falta de concentración por el tema de hiperactividad, sudoración, puede llegar a tener dolor de cabeza, aumento de tu presión arterial, de tu frecuencia cardíaca, bajas rápido de peso sin una causa aparente. Entonces, esa sería la diferenciación. El hipo son todos los síntomas que hacen que estés bajo y deprimido y el hiper te mantiene como todo el tiempo alerta y pues con esta actividad, inclusive hay pacientes que se ven hasta rojos o rubicundos por el exceso de hormonas tiroideas. Entonces, hay que recordar que cualquiera de las dos alteraciones, pues hay que vigilarlas, saber el origen y pues visitar a su médico para encontrar pues esta parte del diagnóstico. Y bueno, otra cosa antes que me gustaría aseverar, Philip, es que del 100% de pacientes con enfermedad tiroidea, es decir, hipotiroidismo, el 50% puede llegar a tener obesidad o sobrepeso. Pero de la gente que tiene obesidad, solo de un 5 a un 10% tiene un problema tiroideo. Entonces, no siempre el hecho de tener sobrepeso o obesidad quiere decir que tengamos alguna alteración a nivel de mi tiroides. Doctora Canchi, gracias. Y no sé si hay algo más, últimas palabras para compartir antes de decir hasta luego y buenas noches. Claro que sí. Primero, pues les agradezco a todos los que se quedaron al final. Quiero agradecer también a ti por la invitación y por este foro tan bueno que haces para todos los pacientes. Yo creo que tengamos o no tengamos una enfermedad como
pues como es un cáncer o como es una enfermedad tiroidea o cualquier otro padecimiento, siempre que tenemos que llevar una alimentación saludable y un estilo de vida también saludable para evitar que haya más enfermedades, contraer más cosas en general, pero sobre todo para que vivamos años no solo de longevidad, sino también de calidad. Muy bien. Gracias, doctora Canche. Buenas noches.